Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Marcela Salamanca Ramos. Ella es dentista, es endodoncista, también tiene una maestría en ciencias. Ella se encuentra en Inglaterra y la vas a encontrar en Instagram como Marce Microendodontist. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paulina. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, feliz de que estés aquí. Estás en Inglaterra, ¿verdad? Me platicabas. Sí, sí, bueno, seguramente notas mi acento. Yo soy de Chile Ujú. y emigré ya hace como 14 años más o menos entre España y aquí. Así es que el amor me trajo por estos lugares y Ok. ahora estoy trabajando de dentista aquí en Inglaterra. Así es que, y de endodoncista, la verdad, como especialista. Tu práctica es endodoncia, ¿no? Mayormente. Sí, sí, igual hay en una clínica que hago general, pero el 90% es de especialista como endodoncista. Ok, y pues ya 14 años en Europa es mucho. Sí, 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 muchísimo. Siempre se echa de menos el país, en todo caso. Ujú. Eso todos los días. Pero bueno, uno aprende como a ver la parte positiva, ¿verdad? De todo. Sí. Y es que eso, y bueno, tengo muchas ganas de ir a México algún día, así es que espero tener el privilegio. Aquí eres bienvenida cuando quieras. Ojalá pronto vengas a dar una conferencia o algo y ahí nos apuntamos para Ujú. ir todos. Gracias. Sí, sería entretenido. Sí, entonces, ¿haces general o nada más? Me decías más endodoncia que nada, ¿verdad? Más endodoncia, claro, y también hago docencia, soy Ok. profesora. ¿En qué En, universidad? estoy en bueno, estoy en España, en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos y en y en la institución universitaria de la Mississippi, que también es un máster privado de endodoncia. Así es que estoy en esos dos posgrados en España y en Chile estoy en la Universidad Andrés Bello. Así es que también mantengo contacto con la Universidad Finisterra. He dado varias ponencias online, bueno, para Ecuador, para la Central de Ecuador, para la Pontificia, para SEC. Tengo un montón de pequeños símbolos en mis charlas Sí. porque con esto de la pandemia em, se dio la oportunidad de poder dar charlas a distintos países también. Así es que de forma regular, la verdad que lo hago bastante. ¿Y la práctica de endodoncia es en consultorio, una En clínica Inglaterra, en Inglaterra, en eh, privada? sí, pero estoy en distintas clínicas, dependiendo del volumen de pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes el sistema privado y el sistema público. Y el sistema público, la verdad que es muy difícil conseguir cita, así es que derivan bastante al privado. Yo estoy solo en privado. Bueno, como en todos los países, en verdad, en general es difícil la parte pública con las especialidades, sobre todo en endodoncia. Así es que, Tienes mucho trabajo en la privada. Ujú. sí, así es que bien contenta y tratando de contribuir a los endodoncistas o a futuros endodoncistas o a los que les guste este tema, que la verdad que está, como por decirlo, de moda, pero es porque ya las tecnologías han ido avanzando y tenemos que tratar de utilizarlas en nuestra práctica diaria. Así es Claro. que Oye, ¿qué tema eso. nos traes, doctora, relacionado a eso? Bueno, relacionado a eso, vamos a hablar de endodoncia guiada, Mm. que abarca varias partes de la endodoncia y de otras especialidades. Así es que espero que les guste y bueno, yo sé que ahora no se pueden hacer muchas preguntas, pero voy a dejar mi correo y mis redes sociales para si me quieren contactar en el futuro y hacer preguntas. Sí, claro que sí. Pues empecemos con el tema. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, Paulina, por esta invitación a poder compartir de este tema que me gusta muchísimo. Como estábamos comentando anteriormente, la endodoncia ha ido evolucionando bastante, al igual que el resto de las especialidades. Y hoy en día contamos con esta nueva herramienta que es el flujo digital, lo que nos está permitiendo tener mayor confianza al realizar nuestros procedimientos, mayor precisión y poder obtener mejores resultados, ¿verdad? Bueno, acá tienen mis redes por si me quieren contactar después de la charla y hacer preguntas. Un poquito de mí, les cuento que, bueno, soy chilena, como notan mi acento, llevo aproximadamente 14 años viviendo ya en el extranjero,
Me formé en Santiago de Chile, en la Universidad Andrés Bello. Hoy en día sigo en contacto con ellos ya que viajo a realizar clases, docencia, talleres. También realizo docencia en España, en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Institución Universitaria Mississippi. Y bueno, y en otras universidades que colaboro una vez al año. Así es que a nivel internacional, Latinoamérica, en bastantes sitios. Así es que muy contenta de poder aportar a la comunidad endodóntica en general. Y bien, para comenzar un poquito hablando de forma muy resumida lo que es la endodoncia, bueno, sabemos que como endodoncistas siempre tenemos que tratar de eliminar estas patologías que vemos, por ejemplo, periodontitis apicales, ¿verdad? O una pulpitis irreversible, pero muchas veces estos tratamientos se nos complican y, y no somos capaces de poder abordarlos vía tradicional. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que se han encontrado con conductos principalmente calcificados, que son uno de nuestros principales desafíos. Hoy en día vemos que contamos con herramientas como es las guías quirúrgicas que nos permiten localizar esos conductos de una forma mucho más precisa y más rápida. Lamentablemente, muchas veces nos llegan estos casos ya perforados, como vemos acá ese molar superior, que intentaron hacer una apicectomía, pero por tener malas referencias, mal estudios previos, ¿verdad?, del combin, perforaron esa raíz mesial del segundo molar superior. Muchas veces tenemos anatomías complejas como de incidente, ¿verdad? Que no sabemos cómo abordar esos conductos para no destruir la corona clínica de esos dientes. Entonces, hoy en día ya podemos usar la endodoncia digital y poder localizar esos conductos con mayor precisión. Pero se preguntarán, ¿qué es la endodoncia guiada? ¿A qué se refieren, verdad? La verdad es que esta evolución de las nuevas tecnologías nos permite diagnosticar esos conductos, ¿verdad? Que son a veces muy difíciles de localizar vía ortógrada, como decimos, a través de la corona. Y, o también, por ejemplo, en cirugía apical, poder localizar esos ápices para no cometer ningún tipo de iatrogenia. Entonces, bueno, es una parte de la endodoncia que está siendo bastante positiva y podemos así obtener mejores resultados. Pero para hablarles un poquito de la historia y cómo ha evolucionado todo esto, obviamente tenemos que hablar de la odontología digital, ¿verdad? Esto comenzó más o menos en el siglo XIX con las tecnologías CAD-CAM, que muchos conocemos. Ya luego pudimos utilizar el CBCT, que llegó a nuestras manos para analizar nuestros dientes en 3 dimensiones, al igual que el uso de softwares y hoy en día incluso poder imprimir nuestras guías y nuestros dientes en 3D. El uso de software es algo que se ha añadido a nuestra especialidad y que a lo mejor nunca esperamos o nunca, la verdad, nos imaginamos tener que comenzar a indagar en estas áreas. Pero bueno, vemos que desde el 2015, 2018, más o menos esta publicación, se habla ya de cómo la endodoncia digital empieza a aparecer en las distintas áreas de la odontología. Vemos acá la gráfica y cómo mencionan a cada una de las especialidades, por ejemplo, oral surgery, que vemos los cirujanos ya utilizaban la tecnología en 3D más o menos del 2007, al igual que los prostodoncistas, ¿verdad? Con todo lo que es diseño de sonrisa. Tenemos también a los ortodoncistas con Invisalign y vemos en una mayor porcentaje, ¿verdad? Es los endodoncistas que más o menos a partir de 2013, 14 comenzaron a utilizar más estas tecnologías y al igual que los periodoncistas. Así que esto como un poquito de historia para que vean cómo hemos ido evolucionando hoy en día, por lo que tenemos que ser capaces de, con todas estas nuevas herramientas, poder planificar de forma correcta nuestros casos. Para eso tenemos que saber analizar CBCT, ¿verdad? Imágenes en 3D, y esto nos va a permitir poder segmentar tanto un diente como un conducto radicular, imprimir nuestras guías y también poder ejecutar con todas estas herramientas una endodoncia mucho más segura o una cirugía apical. Pero hasta hace muy poco se hablaba de la endodoncia contemporánea
bueno, para los que seguramente son especialistas, están escuchando esta charla, hoy en día trabajar con magnificación es indispensable, trabajar con instrumentos más conservadores como son las puntas de ultrasonidos, las limas rotatorias de aleaciones mucho más flexibles, ¿verdad? Cementos biocerámicos que nos ayudan a tener una tasa de éxito mayor al ser biocompatibles y que también sellan y reparan ese tejido. A nivel de cirugía apical, los microespejos. Esto ya se hablaba más o menos a partir del año 2006 con el doctor Kim. La endodoncia contemporánea hoy en día ya podemos decir que contamos con nuevas tecnologías, además de, bueno, como dije, la magnificación, las puntas de ultrasonido y así poder localizar conductos con mayor precisión. Podemos hablar de una endodoncia mínimamente invasiva. ¿Y por qué mínimamente invasiva? Porque lo que se busca principalmente es desgastar la menor cantidad de dentina pericervical en nuestros dientes y evitar las posibles fisuras o fracturas apicocoronales, ¿verdad? Al igual que la nueva, y que no es tan nuevo, la verdad que el autotransplante es otra herramienta que estamos utilizando bastante en endodoncia, porque son dientes donantes que se pueden colocar en lugares donde se perdieron dientes por alguna cario que no se pudo restaurar, ¿verdad? Un diente que sufrió algún tipo de problema. Y estamos utilizando estos dientes donantes que son los autotransplantes, por lo tanto también es una endodoncia mínimamente invasiva al conservar dientes del mismo paciente. Pero la endodoncia guiada principalmente se basa en tres procedimientos, que son los dientes con los conductos calcificados, ¿verdad? Cirugía apical y en el autotrasplante, que son los casos más comunes. También podríamos decir que se pueden utilizar en casos de dientes con anatomías complejas, ¿verdad? Como vimos, como el Dancing Dent. ¿Cuál es su principal ventaja? Nos va a ayudar a reducir el riesgo de generar algún tipo de perforación o iatrogenia y preservar el tejido dentinario, que es lo que también nos importa como dentistas para dar una mayor tasa de éxito a esos tratamientos. ¿Son tratamientos más rápidos? Bueno, en la práctica clínica sí, pero previo al tratamiento tenemos que tomarnos nuestro tiempo y planificar con calma, porque si no lo planificamos bien, también se podrían generar errores. ¿Qué necesitamos para realizar una endodoncia guiada? Bueno, como sale aquí en la imagen, principalmente necesitamos nuestros conocimientos, ¿verdad? Nuestra destreza como clínicos, pero también contar hoy en día con un ordenador con Windows y un mouse, porque con eso vamos a poder planificar nuestros casos con nuestros ordenadores, con nuestros computadores, ¿verdad? Y así tener todo bien planificado. Em, y lo que principal necesitamos es el flujo de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué significa un flujo de trabajo? Son principalmente 5 pasos. La primera visita con nuestro paciente es para explicarle todo lo que vamos a realizar con tiempo, con calma. Le vamos a solicitar un CBCT y un escaneo intraoral, que puede ser con un escáner intraoral o puede ser también una impresión en silicona que la pueden enviar al laboratorio para que se las escanee y le generen este archivo STL. Entonces, mientras el paciente se toma todos estos exámenes, como vemos todos en el paso 2, luego de recopilar sus datos, nosotros tenemos que, como vemos en el paso 3, analizar y planificar nuestro caso. Una vez que lo tenemos todo bien planificado, o sea, otra vez volvemos a citar a nuestro paciente, le explicamos lo que vamos a realizar y una vez que el paciente está de acuerdo, contamos con nuestras guías o nuestras biorréplicas, podemos realizar ya nuestro tratamiento endodóntico, que en el fondo es el mismo proceso, el mismo workflow o flujo de trabajo que siguen todas las otras especialidades en cuanto a la odontología digital. Entonces vemos aquí que, no sé si, bueno, hay muchos que podrían estar ya familiarizados con el uso del mouse. La verdad que si no estamos muy como en ello, utilizando mouse, tenemos que volver a practicar y ver que la ruedita y el cursor del lado izquierdo o derecho nos van a ayudar a poder controlar las herramientas digitales. Entonces, bueno, las principales ventajas de esta técnica es que nos permite una correcta planificación de cada caso, menos posibilidad de errores y una tasa de éxito mucho mayor. Una seguridad también para el paciente, ya que vamos a tener menos posibilidades de errores.
Como dije anteriormente, el workflow es la primera visita, explicar bien al paciente todo lo que vamos a realizar, pedir un buen CBCT, pedir un CBCT maxilar completo, no pidan seccionado, no porque es endodoncia, vamos a pedirlo solamente del diente, necesitamos tener de la arcada completa, sea ya superior o inferior, dependiendo del lugar donde vayamos a trabajar, al igual que el escaneo intraoral tiene que ser completo del maxilar, tanto superior como inferior o del que vayamos a trabajar. Y luego esos dos archivos se llevan a un software, que existen varios, y ahí podemos ya comenzar con el diseño de nuestros casos. Entonces eso es lo que dijimos, el software, conocerlo, tener los dispositivos digitales, como dije anteriormente, un computador, un ordenador, un mouse, ¿verdad? Un equipo que esté en condiciones que tengan capacidad en el computador, porque muchas veces nos pasa que tenemos colapsados nuestros ordenadores de información, por lo menos que tengan unos de 3 a 5 gigabytes disponibles y también contar con las herramientas de escaneo o impresoras en 3D. Incluso hoy en día hay gente que tiene impresoras en sus casas. Yo, por ejemplo, tengo una que la verdad que prefiero imprimir yo mis guías que enviarlas a un laboratorio, pero eso ya es cosa de cada uno. También está la opción de enviarlas a imprimir a un laboratorio y, por supuesto, todo el instrumental endodóntico, quirúrgico que se vaya a necesitar. Una de las principales herramientas en el paso uno que le solicitamos a nuestro paciente es el Combin, ¿verdad? El Combin, acá les pongo un poquito de historia, se viene ya estudiando desde 1967 en el área de la medicina, llega al área de odontología más o menos en el año 2000 y ya se interioriza más en el 2011, 2015 en el área de la endodoncia. Entonces, bueno, es una herramienta que nos permite ver el diente en 3 dimensiones, localizar conductos que pudiesen haber estado omitidos o zonas en donde queremos trabajar y que lamentablemente vía ortogrado no ha sido posible. Em, de forma muy rápida, vemos acá la comparativa entre una radiografía y un CBCT. Vemos que una radiografía es una imagen plana, ¿verdad? En 2 dimensiones. Un CBCT, como vemos acá en el plano sagital, se ve esa reabsorción a nivel radicular. Entonces, contar con esta herramienta hoy en día, la verdad que es una maravilla. Nos permite medir con precisión qué tan grande es esa reabsorción y hasta dónde debemos llegar con nuestra instrumentación, ¿verdad? Para poder salvar ese dientecito. Así es que es muy importante entender bien, y vemos acá también esta imagen, una imagen en 2D es muy distinta a una imagen en 3D y en endodoncia sobre todo nos es de gran ayuda. Así es que si tienen casos complejos sí o sí, está recomendado ya hoy en día, incluso para retratamientos, poder contar con un CBCT y solicitarlo a nuestros pacientes. Vemos también que a nivel del tercio apical también pueden haber ramificaciones de esos conductos. Entonces, por eso es muy importante analizarlo, como vemos acá en este molar inferior, que se bifurcan esos conductos y solamente se pudo percibir a nivel de un CBCT. Bien, ¿qué más? El CBCT, bueno, para reabsorciones que se ven bastante hoy en día, reabsorciones internas, reabsorciones externas, nos va a permitir planificar bien cada uno de nuestros casos. Junto al CBCT podemos generar, solamente con el CBCT podemos generar biorréplicas, no necesitamos el STL, o sea, con un CBCT los programas hoy en día cuentan con la opción de segmentación de dientes y acá vemos en este atlas que es bastante interactivo, donde nos enseña incluso cómo se segmenta un conducto radicular y podemos estudiar toda su anatomía. La verdad que es fascinante poder ver todo esto hoy en día previo a nuestros tratamientos y así dar una mejor solución en cada uno de nuestros casos. Entonces, bueno, una vez que contamos con el CBCT, que como consejo lo ideal es que se lo tomen no con la boca cerrada, sino que con la boca semiabierta para que no se sobreproyecten las cúspides de los maxilares, ¿verdad? De ambos maxilares. Luego la impresión, el escaneo intraoral puede ser a través de una impresión, ¿verdad? Que la escanean y se puede generar un archivo STL o un PLI que también se puede agregar a los software. Incluso un escaneo facial también nos ayudaría a tener mucha más información y esos dos archivos juntos ya podríamos colocarlos en el software y generar nuestras guías o biorréplicas. Entonces todo es un sistema que va por un proceso, por eso se llama workflow,
y tenemos que ser cuidadosos en cada una de estas etapas. Tenemos distintos tipos de software. Ahora si empezamos a analizar cuántos hay una infinidad, pero los que más se utilizan y los gratuitos hoy en día es el programa el Blue Sky Bio. Tenemos también el 3D Slicer para segmentar y tenemos el Mesh Mixer, que es para, en el caso, por ejemplo, de las biorréplicas, podemos pulir, podemos mejorar algunas superficies de las estructuras que ya generamos en los otros programas. El Blue Sky hoy en día, en la última versión, podemos segmentar de forma automática dientes y la verdad que incluso nos segmentan, por ejemplo, para el caso de los autotrasplantes, en caso de ápices abiertos podemos hacerlo de forma manual o tiene la opción de forma automática y hay que tener ojo porque si lo hacemos de forma automática muchas veces nos cierran los ápices, pero bueno, este software la verdad que es bastante amigable para utilizar y nos va a generar una biorréplica bastante precisa. Lo otro que nos permite segmentar también estructuras como el maxilar, nervio dentario y todos los dientes de nuestra boca, si es que la verdad que es una herramienta que yo utilizo bastante para generar las guías en endodoncia. Existen otros software de pago, tenemos el Blender for Dental, el Exocad y el Nemotec, pero claro, cada uno de ellos necesitan una licencia y que también van bastante bien. Una vez que ya sabemos y utilizamos estos software, podemos ya generar nuestros archivos, ¿verdad? Que son también archivos STL que se envían a fabricar y que pueden ser para guías estáticas o guías dinámicas. Bueno, las guías dinámicas, la verdad que yo no tengo mucha experiencia con este sistema, pero las guías estáticas son las que hoy en día podemos imprimir. Estáticas porque están fijas, ¿verdad? La dinámica es que vamos con un sensor alrededor de la boca de nuestro paciente, detectando en qué zona podemos trabajar y generalmente se hace junto a, claro, a un CBCT y al archivo STL. Entonces, bueno, es una herramienta de un valor un poquito mayor que es bastante cara, la verdad. Entonces, bueno, el que tenga un sistema dinámico también se puede acompañar de él. Pero hoy en esta charla vamos a hablar de las guías estáticas, que son las que se mandan a imprimir. El sistema de navegación dinámica, como les dije anteriormente, y como el nombre lo dice, es dinámico, entonces vamos con un sensor alrededor de la boca, nuestro paciente detecta conducto también para apicectomía y es un sensor por ejemplo, la ventaja que tiene es que si tienen una emergencia y el paciente no puede esperar, porque a diferencia de la navegación estática, tomamos nuestro tiempo para hacerlo por lo menos un par de días o de un día para otro, pero es muy difícil hacerlo en el mismo momento. Con el sistema dinámico sí se puede hacer en el mismo momento, entonces esa es una ventaja de la navegación dinámica. Pero bueno, hablando más del sistema de navegación estática, podemos generar estas guías quirúrgicas, ¿verdad? Para dientes calcificados, para quitar fibras, postes de fibra de vidrio, para hacer cavidades mínimamente invasivas, para cirugía apical, anatomías complejas y también en caso de que queramos, por ejemplo, imprimir un diente que vamos a autotransplantar. Ahora, para comenzar un poquito ya en la ejecución de cada uno de los casos, vamos a ver un poco de conductos calcificados, un poco de cirugía apical y un poco de autotransplante. En el caso de los conductos calcificados, como vemos aquí, lo que se hace es que se simula como un implante dental, se personaliza y se deja de un espesor mínimo de un diámetro de 0,85 más o menos, máximo 1 milímetro, para que pueda penetrar ese conducto y generar la vía que luego vamos a seguir instrumentando para realizar nuestra endodoncia. Entonces, bueno, vemos que antiguamente, bueno, y muchas veces si no contamos con esta herramienta, comenzamos a buscar esos conductos calcificados que son muy complejos en la mayoría de los casos. Y esta herramienta, las guías quirúrgicas, nos permiten ser mucho más precisos y preservar más dentina a nivel del área coronal y radicular. Uno de los principales autores fue el doctor Thomas Conert. Acá ya hablaba en el 2017 de este tipo de casos y ellos realizaron bastantes casos clínicos en donde tuvieron éxito, también en un principio error, porque hay que tener bastante cuidado también cómo posicionamos ese implante dentro del software,
Así es que, bueno, hoy en día ya es mucho más preciso todo y también cada uno de los software ha ido mejorando ese tipo de herramientas. Entonces, como, claro, mencioné anteriormente, ¿hay alguna manera más sencilla de abordar los casos calcificados? Hoy en día sí, es con guías quirúrgicas. Y vemos aquí también que uno de sus principales objetivos es preservar tejido dental duro, o sea, dentina y esmalte, ¿verdad? Reducir el riesgo de perforación, que muchas veces pasa en conductos calcificados, y es un tratamiento más rápido, pero a nivel clínico. Nivel previo, o sea, previo a nuestro tratamiento tenemos que planificarlo de forma correcta, que nos podría tomar un poquito más de tiempo, pero la verdad que vale la pena en vez de estar ahí 1, 2 horas con nuestro paciente, ¿verdad? Con la boca abierta o citarlo a varias citas o incluso generar algún tipo de perforación. Entonces, sí o sí está hoy en día bastante utilizado este tipo de sistema. Y les voy a enseñar un poquito el protocolo clínico. Lo que se hace antes de colocar la guía es que con una fresa de alta velocidad vamos a eliminar esmalte a nivel de la entrada del conducto. Entonces ustedes colocan la guía y se hace una pequeña guía con esa fresa de alta velocidad diamantada, ¿verdad? Porque obviamente las fresas que utilizamos en guiada, que ahora se las voy a enseñar, son de baja velocidad y no permiten penetrar, o sea, no penetran en esmalte. Entonces tenemos de distintos diámetros. La marca Esteco es una de las pioneras que comenzaron con este tipo de fresas que son de más o menos de 1 milímetro y hay de distintos largos, de 28, de 21 milímetros. La verdad que yo les recomiendo una de 21 milímetros porque lo que tenemos que pensar es que solamente vamos a entrar a nivel del tercio cervical máximo medio, casi nunca vamos a abordar el tercio apical. En casos de tercio apical, ahí sí que les recomiendo una fresa más larga de 28 milímetros. Existen hoy en día en el mercado otras marcas. Podemos acá que también en cada país, cada uno de los clínicos ha estado ya realizando sus propios kits y que van, por ejemplo, de 0,09, de 0,08, de 1,2. Va a depender del ancho o del caso clínico que queramos realizar. Acá vamos a ver un caso que realizamos con una de las alumnas en el posgrado y vamos a ver cada uno de los pasos. Vemos que primero tenemos que analizar bien nuestro CBCT, esto ya en el programa Blue Sky Bio. Acá sí que voy a parar un poco. En el CBCT, perdón, tenemos que analizar bien estos 5 planos del espacio, o sea, tenemos que ver corte sagital, axial, tangencial en 360, panorámica y el modelo en 3 dimensiones que sale abajo. Sí o sí tenemos que volver a dibujar esa curva a nivel del corte axial para poder ver todos los conductos con mayor precisión. Entonces, utilizamos estos 5 paneles en el programa el Blue Sky Bio. Cuando unimos el CBCT con nuestro STL, que se arrastra el STL, se hace un match entre ambos archivos. Idealmente siempre pidan de maxilar completo, no pidan seccionado porque es muy difícil que se puedan alinear estos dos archivos. Una vez que alineamos estos dos archivos, vemos acá que vamos a analizar nuestro corte axial y empezamos a buscar, que es donde vemos la entrada del conducto. Acá casi ni se veía porque el conducto empieza en apical, que es bastante complejo y lamentablemente el diente ya está con una perforación bastante profunda, entonces tenemos que redireccionar ese conducto. Y generalmente se utiliza el corte sagital y tangencial en 360 para poder ver bien la entrada hacia ese conducto. Em, Como paso número 4 vamos a hacer la planificación virtual y acá lo que se hace es que se añade un implante, pero previo a eso vamos a segmentar cada uno de los dientes y vamos a quedarnos con el diente que estamos realizando la guía. El maxilar también se puede segmentar y el nervio también para tener todas las estructuras vecinas en relación. Posicionamos y añadimos una fresa virtual con el tamaño de más o menos 1 milímetro, que sería de la fresa que vamos a utilizar en este caso. Para hacer la entrada a ese conducto radicular, vemos que esté dentro del diente, porque muchas veces en uno de los cortes pensamos que está dentro, pero no, puede ser que esté fuera, entonces por eso tenemos que analizar el diente en su tangencial en 360 grados y vemos que está posicionado justo en el centro del conducto.
y el anillo debe quedar, acá está alto, pero generalmente a nivel del borde incisal del diente para que sea mucho más preciso, porque si les queda un anillo más lejano, va a haber menor precisión. Y una vez que ya tenemos eso bien definido, podemos generar nuestra guía quirúrgica, la mandamos a imprimir. Acá, por ejemplo, tiene un agujero bastante pequeñito que dependiendo del tipo de resina que utilizan, muchas veces se contrae, por eso se utilizan los agujeros con anillas específicas, porque muchas veces hay errores en estos tipos de agujeros. Entonces vemos que ahora le generamos esa anilla en el fondo, en el centro, que se coloca luego una anilla metálica que es mucha más precisa. Va a depender del sistema de fresado, como les dije, el que más utilizamos nosotros es el sistema Esteco. Y posicionamos posterior a eso eh, la anilla y también colocamos ventanas y hacemos una ventana en esta guía por lingual para que podamos irrigar, porque como se pueden imaginar, se genera un poco de calor en estos dientes cuando se está instrumentando sin irrigación. Entonces, al añadir esta ventana a nivel de la parte lingual o palatina, la verdad que ayuda bastante y nos permite tener también entre más ventanas, mayor visibilidad con los dientes donde estamos posicionando la guía y así cometer menos errores, porque podemos pensar que una guía está en su posición correcta, pero si no tiene estas ventanas de referencia, la verdad que es bastante difícil. Y mientras más dientes abarque, casi que mejor porque es mucho más estable. Acá la paciente tiene, la verdad que muy pocos dientes, entonces tratamos de abarcar los que más podíamos. Una vez que diseñamos esta guía, y estamos seguros, podemos exportarla y podemos exportar la guía para ver si esa también nos vale la resina que vamos a utilizar o hacerla con el orificio y colocarle luego la anilla. Y también podemos imprimir una guía con el diente para practicar de forma previa. Así que hay bastantes opciones para probar nuestras guías y así evitar cualquier tipo de error. Bueno, eso fue en cuanto a dientes calcificados, conductos calcificados con guías quirúrgicas. Ahora vamos a ver cirugía apical guiada. Como vemos aquí, los mismos 5 pasos que vimos en un comienzo y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En el fondo tenemos que localizar los ápices aquí, ya no localizamos conductos. Y vemos acá estos dos incisivos centrales bien posicionados para hacerle apicectomía. Bien, entonces en cirugía apical guiada también tenemos las guías estáticas y las guías dinámicas y vamos a centrarnos solamente en las guías estáticas que son las que se imprimen. Entonces la guía estática, bueno, sus principales usos y ventajas, ¿verdad? Es que generalmente se utilizan cuando hay tabla vestibular muy gruesa o las raíces están muy próximas a zonas peligrosas, por ejemplo, al seno maxilar, cuando hay una lesión también muy próxima al seno. Cuando queremos retraer tejidos blandos también nos facilita bastante el acceso, se pueden utilizar y diseñar estas guías como separadores de mucosa, nos da mayor precisión, mínimo trauma o daño tisular, ya que es bastante conservadora y reduce el riesgo de complicaciones, reduce errores asociados a operadores inexpertos, como vimos al principio, se pueden perforar raíces que no son cuando no se tiene mucha experiencia en cirugía, y el tiempo clínico es mucho menor. Entonces eso es lo que se hace. En el fondo se coloca un implante, ahora no es tan pequeñito como el de la cirugía, perdón, el de los conductos calcificados, sino que es de un espesor un poco mayor, más o menos de 4, que es lo que vamos a seccionar del lápiz y normalmente nos llevamos 3 milímetros, pero hay que considerar todo el perímetro alrededor del ápice. Y estas guías, las estáticas, pueden servir para, como técnica de ventana ósea, que se genera una guía como una ventanita para, como ven allí, y que se realiza la osteotomía, se elimina un trozo como de hueso para ver completamente la raíz o las raíces. Generalmente la ventana ósea es para ver varias raíces. Y luego se vuelve a posicionar ese trocito de hueso que sirve como tejido de regeneración. Ahora, la otra técnica estática es la técnica con trefrina, que esta fresa en el fondo viene milimetrada y nos va a permitir realizar una osteotomía o una osteotomía más apicectomía. O sea, podemos eliminar solo hueso o podemos eliminar hueso más diente. Ahora, la técnica de ventana ósea, como le dije anteriormente, era para tablas vestibulares muy gruesas, necesidad de cortar espacios amplios, ¿verdad?
y cuando hay poca experiencia con una trefrina, porque las trefrinas muchas veces vibran y eso al clínico le puede generar inseguridad. También como tips, tienen que tener bastante cuidado al momento de diseñar estas ventanas porque puede ser que recorten zonas internas que les genere algún tipo de error, porque se generan unas sombras. Entonces, bueno, ahí tienen que tener cuidado al momento de diseñar estas ventanas óseas. La técnica con trefrina, entonces, como dije anteriormente, puede ser solo para osteotomía, para llevarnos solo hueso, o nos llevamos hueso más diente, que es con apicectomía. Osteotomía cuando la tabla vestibular es bastante gruesa y también podemos usar ese disco de hueso que sale en la trefrina como membrana, o sea, lo volvemos a colocar y se queda ahí como tejido de regeneración. Osteotomía más apicectomía es cuando están los ápices muy profundos, que a veces nos encontramos con ápices que están como más palatinizados o lingualizados, entonces necesitamos abordar y entrar de una forma segura y nos ayuda a proteger estructuras anatómicas vecinas, porque muchas veces los ápices están bastante cerca unos de otros y con una trefrina vamos a ser mucho más precisos. Durante nuestra planificación clínica, tenemos que tener bastante cuidado al momento de posicionar la trefrina, en el fondo el implante en el software. Tenemos que ver bien el tamaño de profundidad de la fresa, la inclinación, que no sea muy hacia la furca, como vemos aquí, que sea más hacia el ápice. Y tenemos que tener cuidado con las zonas de peligro, por ejemplo, no irnos a un sector que puede ser como el seno maxilar, ahí tenemos bastante cuidado y también tenemos que medir bien la posición del ápice. Acá, como para que vean un poco de la literatura, existe ya hoy en día incluso cirugías apicales que se han hecho a nivel palatino. Esta es una técnica que se hace flapless, que no levantaron colgajos, simplemente se utilizó esta guía, se hizo la apicectomía de esa raíz palatina de un primer molar, que es bastante compleja de realizar. Entonces, poder realizarlo con estas guías y con esta fresa de una forma mucho más precisa, la verdad que es una ventaja que hoy en día podemos utilizar estas herramientas con mucho mayor seguridad y precisión. Ahora, en cuanto a la trefrina, la verdad es que es una fresa que viene milimetrada, que ya viene con ciertas medidas. Hay de distintos tamaños. La que vamos a utilizar es la que más o menos de 4x4, 4,5, dependiendo del ápice o la zona en donde vayamos a trabajar. Y tenemos que proyectar este implante a nivel vestibular, hacia vestibular del diente. Seleccionamos un tubo que debe ser considerado en relación a la trefrina, por ejemplo, si es un diámetro de 4, dejarlo el anillo un poquito más grande, de 4,2, dependiendo de la resina que vayan a utilizar, ¿verdad? Entonces acá si por ejemplo el diámetro externo de la trefrina es de 5,1, por lo menos el diámetro interno del tubo tiene que ser de 5,2, porque hay ciertas micras de diferencia al momento de imprimir las guías en la resina. Ahora, si nos fijamos, la trefrina es redonda. Entonces, al ser redonda, va a ser una apicectomía, pero muchas veces hay que tener bastante cuidado porque cortamos de más y podemos llevarnos incluso algunos tejidos, por ejemplo, de la zona de la pared hacia el paladar, ¿verdad? O que queden estos como, como pistas de skate que se deben eliminar porque ahí también hay deltas apicales. Entonces, eso sí o sí se tiene que regularizar con una fresa. Por ejemplo, este es un caso que realizamos en la universidad también, con uno de los alumnos, y vemos que hicimos la apicectomía perfecto, fue todo súper rápido, muy preciso, pero sí que nos quedó ahí en uno de los incisivos como esa aletita y que luego tampoco, a pesar de que intentamos regularizarla, quedó leve. A lo mejor no pasa nada, pero porque el conducto ya está sellado y está todo bien limpio, eliminada la lesión, pero sí que es importante ojalá dejarla planita como quedó la otra para que evitemos que haya algún tipo de delta apical que pudiese molestar a futuro. Entonces eso, tener cuidado al momento de posicionar estos implantes, que no irse tan profundo, porque podemos dañar estructuras de tejido blando, tejido óseo, ¿verdad? Si perforamos eso ya es iatrogenia también, entonces medir bastante bien. Vemos aquí que hay que ser bastante cuidadoso. Uno de los implantes está justo a nivel del ápice, donde termina el ápice, donde tenemos que posicionarlo no más profundo. Vemos aquí que está ya. Por eso hay que saber utilizar el software y saber bien todos los planos del espacio, cómo va a quedar posicionado ese implante.
Ahora vamos a ver igual uno de los casos de cirugía de un primer molar superior. Vemos cómo se va posicionando ese implante, ¿verdad? En la raíz. Ya está unido el STL con el CBCT. Acá sí, si se fijan, el STL, que es el modelo en azul, en calipso, azul, como le digan, el escaneo intraoral es importante que lo hagan bien hacia vestibular, hacia el vestíbulo. O sea, que quede todo bien, bien escaneado, porque acá nos quedó como una aletita. Y eso no nos permitía hacer una guía más precisa. O sea, tuvimos que diseñar una guía un poco adaptada a lo que teníamos, pero idealmente, si la zona donde vamos a hacer la apicectomía tiene que quedar bien, bien escaneada con nuestro escáner intraoral, muchas veces con la inteligencia artificial los escáneres intraorales como que cierran automáticamente la malla y esa función la tienen que eliminar de los escáneres intraorales cuando estén realizando el escaneo intraoral. Pero bueno, eso es un detalle que se los quería mencionar y acá vemos que en el Blue Sky pueden segmentar senos paranasales, senos maxilares, pueden seccionar cada uno de los dientes, también pueden transparentar, por ejemplo, el STL y se empieza a ver ya cada una de las estructuras de una forma mucho más como fácil y precisa. Entonces posicionamos ese implante a nivel del ápice, primero queda de esa forma, perdón. Eh, uy, ahora sí. Y lo tenemos que posicionar a nivel vestibular. Y si se fijan en uno de los planos, vamos a empezar a ver si está en el ápice, en el modelo en 3 dimensiones. Eliminamos los otros dientes vecinos y nos quedamos solo con nuestro diente que vamos a realizar la apicectomía. Si se fijan, podemos ya profundizar el implante, ver en qué dirección lo vamos a colocar. Acá en este plano también podemos ver la lesión, el tamaño de la lesión. Entonces la raíz es bastante pequeñita. A lo mejor esta fresa tendría que ser de 3,5, no de 4, un poquito más pequeña. Y cuánto tenemos que ingresar con esa fresa también nos va a dar toda esa información. Colocamos la anilla, que es la anilla donde vamos para darnos la parte guiada, ¿verdad? De este implante, poner los límites con esa anilla. Y vemos que la profundidad, más o menos, ahora lo vamos a ver. Esto es lo que nos toma un poquito más de tiempo, pero con práctica, la verdad que ya se hace como todo en la vida que uno tiene práctica mucho más rápido. Vemos, hacemos todas las mediciones, tenemos que asegurarnos que estamos en el ápice y ya una vez que vemos que estamos ahí, eh, podemos medir más o menos cuánto vamos a entrar con la regla. Se activa una regla en el programa y vemos que son más o menos 15,5 que tenemos que ingresar. Lo que generamos en el Blue Sky Bio, ahora podemos verlo también, existe una aplicación gratuita que se la pueden descargar en el celular, en el móvil, que se llama Exocad View. Y acá podemos llevar cualquier archivo CTL y lo podemos dimensionar y ver con mayor precisión. Entonces, como vemos, nosotros imprimimos el ejemplo del diente con la fresa y la guía para que la alumna practicara. Entonces, esto la verdad que nos da mayor seguridad, sabemos exacto cuánto vamos a ingresar la verdad que utilizarlo hoy en día para talleres en universidad o incluso nosotros mismos en clínica aporta bastante mayor precisión y vamos más tranquilos al momento de hacer nuestra cirugía. Bien, terminamos la parte de cirugía apical y ahora vamos a ver un poquito de autotransplante, que también, ¿por qué involucra tanto al endodoncista? La verdad es que el autotransplante son casos que buscamos dientes donantes y que la mayoría de ellos tienen que ser endodonciados. A excepción de los dientes que tienen ápices abiertos, porque sabemos que esos dientes se podían revascularizar por sí solos. Pero los que comenzaron con este tema fueron endodoncistas que estaban tratando dientes traumatizados y que estaban buscando opciones de dientes donantes, por ejemplo, premolares hacia el sector anterior o muelas del juicio hacia el sector de los molares, o sea, dientes parecidos en cuanto a su morfología. ¿Cómo saber identificar qué diente vamos a utilizar como autotransplante? Vemos acá ese segundo molar inferior que lamentablemente no se puede salvar
pero la paciente tiene sus muelas del juicio todavía en boca y que están bastante bien, sin caries. Idealmente sea un diente fácil de extraer, porque también tiene muelita del juicio a ese mismo lado izquierdo inferior, pero la verdad que esta extracción tiene que ser atraumática, entonces esa muelita quizás vamos a tocar parte del ligamento periodontal y en estos procedimientos lo más importante es cuidar el ligamento periodontal, que va a ser todas las células que se van a regenerar al momento de ese diente ser autotransplantado. Vemos acá en un CBCT que sí o sí se tiene que analizar el espacio, el diente donante. Acá pasamos de un tercer molar al lugar de edéntula, ¿verdad? Que era del primer molar. Entonces en el CBCT sí o sí tiene que ser el maxilar completo superior de la arcada completa para poder analizarlo bien. Podemos planificar nuestras biorréplicas, como dije anteriormente, se pueden realizar en el programa Blue Sky Bio, y también podemos imprimir nuestras biorréplicas, que puede ser para estudio tanto de autotrasplante como para anatomías complejas, por ejemplo, para dientes que sean, por ejemplo, un radix entomolaris o paramolaris, podemos también practicar previo e imprimirlo. Otro ejemplo vemos acá que es bastante curioso, que se lleva un premolar al sector anterior y acá se hace toda una planificación digital, como vemos en este caso. Vemos acá que se planifica todo vía virtual, ¿verdad? Con estos software. Lo que se hace es que lamentablemente este incisivo se perdió porque se anquilosó, entonces se buscó un diente donante que en este caso fue un premolar. Se genera una biorréplica del premolar porque se va a probar antes de llevar el diente definitivo a esa zona. Se fresa, si se fijan, tienen una guía quirúrgica allí, se hace un fresado mucho más preciso. Una vez que ya tenemos adaptado el alvéolo, se extrae ese diente donante, se coloca en el alvéolo receptor, se feruliza y se espera. Posterior a ello, el diente pudo erupcionar por sí solo porque era un diente con ápice abierto, no necesitó endodoncia, pero sí controles para ver que el diente no se necrosara. Y se colocó ortodoncia, se colocó una carilla posterior a eso y el diente, la verdad que sigue en boca sin ningún problema. Este sí que es un tratamiento interdisciplinar que trabajamos endodoncistas, cirujanos, ortodoncistas, rehabilitadores, y la verdad que lo invito a que lo realicen porque es bastante apasionante y la verdad que los resultados son con tasa de éxito de un 93 a un 95%, que es bastante alta. Y bueno, para que vean un poquito acá, cada una de las planificaciones que se hace, se elige el premolar, ¿verdad? Que es muy parecido a la zona del sector anterior donde se perdió ese incisivo central. Se remodela ese alvéolo, ¿verdad? Con todas las guías precisas y también con la biorréplica. Y se lleva el diente donante, que tiene que ser en la menor cantidad de tiempo posible, ojalá en menos de un minuto, pero muchas veces se tarda uno de 5 a 10 minutos, no pasa nada. La teoría, ¿verdad? Nos dice en traumatología que idealmente el diente tiene que estar fuera de boca si se abulsiona, ¿verdad? En menos de 15 minutos, 20. Así es que estos procedimientos con todas estas guías quirúrgicas, la verdad que se pueden hacer de forma muy rápida porque mientras ustedes dejan listo el lecho quirúrgico, se luxa el diente donante y una vez que ya está preparado el alvéolo receptor, se extrae el diente y se coloca en ese sector. Vemos estudios hoy en día acá en una universidad en Holanda del año 2020 que el tiempo que tardaron para hacer esto con biorréplicas fue de, por ejemplo, vemos los molares de 70 segundos, o sea, tardaron nada, o sea, casi que un minuto en autotransplantar. Entonces las células del ligamento periodontal, que dijimos que son las importantes, siguen con vitalidad y se pueden regenerar de forma mucho más rápida, por lo tanto, por eso acá tuvieron casi un 100% de éxito en la mayoría de los casos. Vemos también que se pueden planificar la extracción de estos caninos que están incluidos, ¿verdad? Se hace toda la planificación virtual y muchas veces estos caninos, bueno, tienen ya su raíz desarrollada y van a necesitar una endodoncia posteriori, pero vemos que tener cuidado con ellos y hacer toda la planificación adecuada con nuestras guías, ¿verdad? Y hacer todo el proceso como corresponde, al final la parte clínica es mucho más rápida. Y bien, bueno, antes de cada tratamiento, siempre, y sobre todo en el autotransplante, necesitamos planificar cada uno de nuestros pasos.
Para ello tenemos que tener todo bien, bien seleccionado, nuestros forceps, ¿verdad? El material que vamos a utilizar en endodoncia, porque hay muchas veces que estos dientes cuando se extraen, si tienen anatomías complejas a nivel del tercio apical, se necesita hacer una apicectomía y una retropreparación. Y para ello tenemos que tener materiales biocerámicos, también puntas a retro que vayamos a poder retropreparar y retrosellar todo ese ápice. Y posterior al que el diente está dentro del alveolo, se tiene que sí o sí ferulizar y se pueden suturar la encía y se debe colocar un alambre semiflexible, una férula semirrígida para que el diente no se vaya a anquilosar y controlar las 2 semanas y ver que ese diente esté estable y que esté en condiciones también que no tenga tanta placa bacteriana, ¿verdad? Toda la parte periodontal es muy importante en este tipo de casos. Y sí o sí contar con nuestra bioréplica previa al tratamiento. Los autotransplantes también pueden ser realizados con el sistema de navegación dinámica. Vemos acá a la doctora Paula Villa y Felipe Restrepo realizando este caso con el sistema Navident y también cuentan con un CBCT y también el diseño de la bioréplica que también la tuvieron que imprimir en este caso y se hace todo de vía en el mismo momento en el fondo. Entonces, bueno, el autotrasplante, el uso no de biorréplicas, la verdad que sí, nos permite minimizar el tiempo extraoral, como dije anteriormente. Podemos realizar una alveoloplastia con mayor seguridad y nos va a ayudar a cuidar el ligamento periodontal para que sea dañado lo menos posible y sea posicionado dentro de su alveoloreceptor y nos permite comprobar también la oclusión de estas biorréplicas para que el diente posterior a eso no quede fuera de plano oclusal. Así es que sí o sí, al momento que hagan autotransplantes, planificarlo con estos software, ¿verdad? Para generar biorréplicas. Es muy importante trabajar de la mano con un centro radiológico si es que no nos manejamos con estas herramientas o tomar cursos, ¿verdad? Saber bien y entender bien cómo funcionan todas estas tecnologías y los materiales de impresión, porque no tienen que ser citotóxicos, tienen que ser biocompatibles, pensar que si se coloca una bioréplica en un alveolo-receptor, tiene que venir estéril, o sea, se debe poner en el autoclave y esterilizar, y reconocer que estos materiales sean biocompatibles. Ahora les voy a enseñar un caso que realizamos en la universidad también de un autotrasplante de un diente 2.8 a un 2.6. Y acá hacemos toda la planificación también en el programa Blue Sky Bio, vemos el CBCT, colocamos los implantes como simulando el diente, el fresado que íbamos a hacer en esa zona, generamos las biorréplicas, ese es el diente que estaba perdido, y atrás tenía la molita del juicio, el 2.8, acá sí que se hizo una pequeña elevación de seno, se dejó bien limpio toda la parte del alveolo, se prueba la biorréplica, se genera un espacio con esta guía quirúrgica, se prueba la biorréplica estéril ya, guía más autotrasplante para ver la parte oclusal que no vaya a quedar en infraclusión o que esté con un contacto muy fuerte. Al diente se le hizo una apicectomía, se prueba la biorréplica, esto es lo que se coloca en el alveolo, se prueba el dientecito, este el diente que viene ya para probarlo previo a sacar el diente permanente y ya el diente posicionado, el diente el 2.8 en el alveolo receptor. Así es que bueno, eso ha sido todo. Acá les dejo mis datos por si están interesados en tomar algún curso online. Yo también los hago personalizados. Y bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctora, por venir aquí a Odontoblog a compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienes. Curso lo puedes dar personalizado para cada doctor. Sí, sí, porque, bueno, lo he dado a un grupo y también hay veces que voy a universidades y eso, pero mucha gente ya me empezó a pedir el curso personalizado y nos conectamos un fin de semana, vemos si tienes tú un caso, por ejemplo, de un diente calcificado o de una cirugía apical o si quieres hacer un autotrasplante. Nos juntamos 2 días, o sea, el primero vemos la parte teórica, lo del software y el segundo día vamos y vemos el caso clínico que muchas veces lo hago yo y después le pido al alumno que lo haga él o ella en la tarde, entonces veo cómo lo hace. Y así le digo si estás bien o estás mal. Y más que nada porque estas herramientas, bueno, la verdad que hoy en día ir a cursos, y que me ha pasado que yo he tomado cursos de forma general con muchos grupos, con muchas personas, a veces uno se queda un poquito
como que falta aprender. Así que si Sí, están interesados en la parte de digital, ahí les dejo la opción. súper bien. Que te puedan contactar en Instagram, ¿verdad? Sí, por Instagram me pueden contactar. Súper bien. Pues muchísimas Y gracias. Aquí les dejamos los datos de contacto de la doctora Marcela Salamanca para que la contacten, dudas, preguntas, cursos, para que la contraten y la traigan a México a dar una ponencia, estaría increíble. Y pues muchísimas gracias, doctora, por todo. no, a ti. Y de verdad que bueno, esto fue como una pincelada que me costó resumirla porque es un tema súper amplio. Sí, Entonces, había que tratar de ver las tres áreas de la endodoncia, que se ve más la parte guiada. Así es que, bueno, después quizás hacemos un 2.0 sí, si con les más cosas. interesa, dejen su like, díganos qué otros temas les gustaría o esta segunda parte de este tema aquí en Odontoblog. Quisieran ver de nuevo a la doctora Marcela, déjenlo en los comentarios. No olviden seguirla en Instagram, también ahí subes casos clínicos, ¿verdad? Sí, sí, ahí vamos subiendo casos y tips, a veces las historias. Así es que, sí, la verdad que hoy en día sí o sí tenemos que avanzar con la parte de digital porque es lo que es y es lo que se viene. Y si Sí, podemos simplificar nuestros tratamientos, así a muchos ya no les va a dar miedo hacer endodoncias. Si claro. te facilita la entrada a los conductos, ya es mucho más fácil. Sí, sí, Y sí. la parte de cirugía apical, la verdad que yo hoy en día hago todo con trefrina porque a pesar de que quedan esos como bordecitos un poco irregulares, que luego sí se pueden regularizar, es mucho más fácil, es mucho, mucho más fácil. Sí, Así es que, planificar, como dices, y hacerlo guiado y agarrarnos de los softwares y ya meternos a esto que nos va a hacer todo más exacto y más sí, planeado para nuestros pacientes y tener mejores resultados. exactamente. Sí, pues Así es muchísimas que, gracias, doctora. no, ¿Cómo nada, tienes gracias a tiempo ti. de hacer tantas cosas? A ver, platícanos. No, no tengo tiempo. O sea, mi marido se ríe porque me dice, Marce, despierta en la noche, porque yo trabajo por la noche, la verdad. Entonces, o sea, me refiero a presentaciones, a ponencias como que me concentro más sola a partir de las 12 de la noche. Ok. Pero es raro. La verdad que la pandemia me ayudó en ese sentido a organizarme de esa forma. En el día ayudaba en la casa, en los quehaceres, y en la noche trabajaba. Y acá, y ahora también en clínicas voy, trabajo, después una siesta y después seguir trabajando por la noche. Ay, es que Ese es mi consejo. sí, porque ¿a qué horas duermes también? Porque clínica, cursos, vas a muchos países, o sea, andas en Sí, todo. la verdad que no, pero al final te adaptas. Cuando te gusta, te salen las ganas de cualquier lado, o sea, sí o sí. Y los fines de semana, obviamente uno también tiene vida con amigos y la familia, así es que no hay que descuidarlo, pero la pasión te hace avanzar muchísimo. O sea, yo creo que esa es la clave, elegir una buena especialidad y que te guste. Y ya después no la sueltas, como Paco me comentaba que le encantan las cámaras y uno ya quiere aprender a aprender. Entonces, eso, las ganas de aprender es la motivación más grande, creo yo. Sí, Y encuentras, enseñarle al resto. claro, y también como tú dices, esa parte de enfocarte en lo que te gusta hacer y explotar y estudiar y aprender muchísimo, pero también la parte de compartir tu conocimiento como hoy que viniste aquí a Odontoblog. Te lo agradecemos mucho porque son temas que nunca se habían hablado aquí, son temas súper actuales y como puedes hacer endodoncia muy guiada. Sí, así es que me alegro, gracias a ti, que también eres una muy buena clínica, se nota odontóloga, apasionada también, así es que estoy segura que ahí hay un excelente camino. La especialidad que elija después, que me imagino que después va a elegir alguna o a lo mejor no, no sé. Sí, 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 me gusta mucho la educación, así es que aquí ando buscando especialistas, los más tops del mundo aquí para invitarlos a Odontoblog para que todos los que nos están escuchando y viendo aprendan muchísimo. Y como Sí. dijimos a la doctora Marcela Salamanca, que es chilena, española, inglesa, de todo. Bueno, no todavía, pero no, yo siempre chilena, siempre chilena.
Sí, pero ya eres toda internacional y mundial. Y pues andas, también te encanta mucho la educación. Sí, sí, la verdad que gratifica ver a la gente que después lo hace o incluso los alumnos que empiezan a brillar. Eso es como lo más gratificante en el fondo, ver que se está aplicando y porque los resultados de nuestros pacientes son mejores. Entonces, faltan docentes, falta gente que se dedique más a eso y ojalá que a poquito todas estas herramientas nos vayan motivando, ¿no? Para que surjan más. Sí. Y Y como tú dices, doctora, todas las especialidades podemos usar la odontología digital y sí, aplicarla a nuestras áreas y no dejarla de un lado porque nos va a facilitar más el trabajo. Va a haber mejores resultados, lo vamos a planear y a meterse a estos softwares, ¿no? Sin miedo. sin miedo, sin miedo. Ahí dejé los gratuitos y los de pago también son bastante buenos si te gusta. Los de pago, los que tienen licencia, lo bueno que tienen es que te dan formación. Entonces, por ejemplo, yo el Blue Sky me metí a YouTube, a todas, por ejemplo, a lo mejor a ver alguien que tiene como un blog como tú y es como autodidacta, pero los de pago te enseñan, te guían. También está bien, entonces puede ser una opción. Y si tienen algún caso en específico, quieren tomar el curso con la doctora, pues también contáctenla, ella les puede ayudar en todo este tema de endodoncia. Y pues te mando un abrazo hasta Inglaterra. Muchas gracias por haber venido y Gracias. aceptado la Y invitación. Paulina, te envío un abrazo enorme igual y bueno, estamos en contacto. Sí, no olviden seguirla aquí en Instagram a la doctora. Aquí también está su correo de contacto para Sí, si quieren sí, contratar para alguna conferencia, curso y demás. Pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Dejen su like, su suscripción. igual, un abrazo grande para ti. Gracias por tu tiempo y todo. Y la No, invitación. gracias. Aquí tienes las puertas abiertas. Aquí es tu casa cuando Mm, gustes. Y te tú mando, también. ay, gracias. Y te mando un Sí, abrazo a un todos. abrazo grande. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like, dudas, preguntas también la pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Eso. Que estés bien, gracias. Chao.